Vamos a ir a Hechos 17, ¿listo? Dice así, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarle al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenía fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por este día, gracias por tu palabra. Señor, te necesitamos, te anhelamos Señor, y te pedimos Señor que tu Espíritu Santo sea hablándonos. Señor, por favor dirige mis palabras Señor, y que todos Señor podamos ser edificados Señor bajo tu palabra. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, hay una parte de los versículos que nosotros acabamos de leer que me llama mucho la atención y de hecho creo que cada cristiano debe estar haciendo, y es el versículo 6 donde dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido. Y pues de hecho este es el título de nuestra enseñanza, trastornando el mundo. Y estaba buscando el significado de la palabra trastornar y me encontré con la siguiente definición. Hacer que una persona sufra un cambio o una alteración dentro del transcurso normal de su vida. Hermanos, mire, el mayor cambio o la alteración más grande que nosotros buscamos en una persona es que esa persona llegue a conocer al Señor Jesucristo. Que la persona sea salva, que en el transcurso de su vida normal y muchas veces alejados de Dios, esa persona venga a la salvación. Que Dios despierte el corazón de esa persona como lo hizo con Lidia en Filipos. Que Dios trastorne o cambie la vida, el corazón de esa persona como lo hizo con el carcelero en Filipos. Ahora mire, me gustaría decir que cambiar o alterar la vida de una persona es lo más fácil del mundo, pero no es así. Primero quiero aclararles algo, mire, nosotros no cambiamos a las personas, mejor dicho, nosotros no podemos salvar a las personas. La salvación es un regalo de Dios y Dios lo da a quien Él quiere. Aunque la salvación depende solo de Dios, Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de participar, digamos así, en este proceso. ¿Cómo? Llevando la palabra de Dios a las personas, llevando el Evangelio. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la ¿qué? Predicación. De la predicación. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces tenemos un llamado de ir y compartir la palabra de Dios con las personas, mostrarles el camino que va a cambiar, que va a alterar el transcurso de sus vidas por la eternidad, especialmente cuando nosotros sabemos que las personas sin Cristo se van a perder eternamente. Ahora, el tema de ir
es lo que muchas veces es difícil. La batalla de las personas es ir. Cada cristiano sabe que tiene que ir y compartir el evangelio, pero tristemente muchos no van. Mire, un cristiano no va a cambiar o trastornar la vida de alguien sentándose en un sofá a ver películas, quedándose en la casa sin congregarse. Excusas de por qué no servimos en una iglesia y, es que el pastor, viera el pastor. No, sí, no vamos a cambiar al mundo así. Un cristiano va a ver la mano de Dios obrando y cambiando las vidas de las personas cuando en verdad va y camina en la palabra de Dios. Cuando en verdad una persona comparte el evangelio, por más difícil que sea el camino. Entonces, teniendo nosotros en mente esto, el texto de hoy dice que desde el versículo 16 al 40 le voy a leer. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. El 17 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces, primero, notamos que Pablo y Silas, después de haber estado en la cárcel, y esto ya lo hablamos en los 2 últimos domingos, ellos continúan con su viaje misionero. Ahora, no podemos pasar este momento así por así, porque recuerden que ellos no solamente estuvieron en la cárcel, también habían sido azotados mucho, juzgados injustamente, y ellos tan pronto como salieron de la cárcel, ellos pudieron decir, ¿sabe qué? Ya estamos cansados de hacer el bien. Siempre que predicamos la palabra de Dios, terminamos ¿qué? En la cárcel, azotados, golpeados, perseguidos, rechazados. ¿Sabe qué? Lo mejor es que nosotros nos regresemos a nuestra casa y no sigamos con esta misión. Pero hermanos, ellos continuaron. Y si te preguntas, bueno, pero ¿cómo fue eso posible? Bueno, hay una muy buena razón. Dios había llamado a Pablo a las misiones. Aún desde el mismísimo primer viaje, Pablo fue separado con este propósito. El Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu Santo le proveía, le daba lo que él necesitaba para que él continuara. Y el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él nos dará a nosotros las fuerzas para poder continuar. Mire, si nosotros en verdad queremos trastornar, cambiar al mundo, a las personas, necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo, ser valientes y esforzarnos. De hecho, estas fueron las palabras que Dios le dio a Josué antes de tomar la tierra prometida. Le dijo en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira, esfuérzate, sé valiente, créele a Dios, no te rindas, porque las circunstancias son difíciles. Nosotros tenemos Hechos 1:8, que es la promesa para los creyentes, que nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos todo lo que nosotros necesitamos para traer un cambio, pero tenemos que ir, tenemos que ser valientes, tenemos que creerle a Dios. Hazte la siguiente pregunta, mira. ¿Hay alguien que Dios te ha dicho, oye, ve y compártele a esa persona? Compártele la palabra de Dios. Si a tu mente viene una persona, no soy yo porque de pronto ni conozco a esa persona, pero puede ser el Espíritu Santo diciéndote, mira, esa es, o esos son a los que yo quiero que tú vayas y compartas la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía. Aquí Pablo, Silas y Timoteo continuaron su viaje confiando en Dios, y después de pasar más de 100 millas y 2 ciudades, llegan a la ciudad de Tesalónica. Y ahí dice el versículo 2, y Pablo, como acostumbraba,
fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. No era que Pablo era una persona que le gustaba discutir. Sí, no, alguien me dijo una vez, no, es que mi esposo o mi esposa es como Pablo. Y yo, wow, le gusta compartir la palabra de Dios y no, le gusta discutir. Ahí dice que él discutía. No, no es eso, ¿sí? Acá la palabra discutir tiene el sentido de razonar con ellos, hablar acerca de la palabra de Dios. Y me gusta la frase que dice, cómo acostumbraba. Compartir la palabra, razonar acerca de la palabra de Dios era una costumbre de Pablo. Hermanos, mire, ¿usted está acostumbrado a compartir la palabra de Dios? Una costumbre se refiere a un hábito, es decir, la tendencia a actuar de una manera determinada mediante la repetición o la práctica frecuente de este acto. Quiere decir, entre más usted comparte la palabra de Dios con las personas, se forma un hábito, se vuelve algo natural en usted. Usted no solamente comparte la palabra de Dios aquí, usted puede estar cortándose el cabello y ¿de qué va a hablar? De Dios. Usted puede estar de compras hablando de Dios, se vuelve en algo natural. Pero si usted nunca comparte, usted nunca habla de la palabra de Dios, nunca va a tener esta costumbre de compartir el evangelio. Pero si en verdad usted quiere cambiar vidas, empiece cultivando el hábito de compartir la palabra de Dios. Que sea algo muy natural en usted. Otra frase de este versículo es que dice, por 3 días de reposo. Esto nos habla que Pablo era una persona consistente en su ministerio. Pablo no era alguien que se aparecía un domingo y después, 3 meses después, no, hola, ¿qué más? ¿Cómo está? Bienvenido. No, mire, Pablo era una persona consistente, una persona que en verdad estaba comprometida con lo que Dios colocaba frente a él. La palabra de Dios nos dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Mira, ¿qué es lo que Dios ha puesto delante de ti? Familia, trabajo, negocios, iglesias, amigo. ¿Eres fiel? ¿Eres consistente en estas áreas? ¿O eres una persona que busca una posición para demostrarle a todo el mundo que tú eres fiel al Señor? Hermanos, mire, si tú no eres fiel con lo que Dios te ha dado, y Dios no comete errores, no lo serás en mucho. No lo digo yo, no lo tome personal, lo dice la misma palabra de Dios. Así que cuando llegó Pablo aquí, estuvo por 3 sábados compartiendo con los judíos, compartiendo con los griegos, compartiendo con los gentiles acerca de la palabra de Dios. Y mira el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo hablaba o razonaba acerca de la palabra de Dios, anunciaba a Jesús. Les comenté el domingo pasado que lo que verdaderamente cambia a una persona es la palabra de Dios. Pero acá también dice que Pablo exponía o explicaba la palabra de Dios. Ahora mire, a veces las personas tienen temor de hablar la palabra de Dios, aún sabiendo que la palabra de Dios es lo que cambia a las personas. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo de que alguien de pronto les diga, usted que es cristiano, explíqueme con la Biblia qué quiere decir esto, y por qué lo otro. Y a veces las personas dicen, oye, pero es que si me preguntan, yo ni siquiera sé qué libro de Job existe, no sé dónde está ese libro. Habacuc, ¿qué es eso? No, nunca. Y tienen ese temor de que, y si me preguntan y yo no sé qué contestar, entonces yo prefiero no, yo soy cristiano, pero yo me callo de la palabra de Dios. Pero mire, como cristianos nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto solo sucede
cuando usted pasa tiempo en la palabra de Dios. Cuando usted en su corazón en verdad medita en la palabra de Dios. Cuando la estudia. Cuando la lee. O por lo menos la escucha. Mira, no te estoy diciendo que un verdadero cristiano tiene la respuesta para todo. No, mire, van a haber momentos donde te van a hacer una pregunta y tú, buena pregunta, excelente pregunta, te vas a quedar sin palabras. Está bien, tú puedes decirle, mira, no tengo la respuesta en este momento, dame un tiempo, te busco una respuesta ¿sí? Para darte una respuesta. Pero la palabra de Dios no es para avergonzarnos. Mire, cada día aprendemos más y más. Si nosotros pudiéramos entender todo de quién es Dios, Dios sería muy chiquito frente a todo lo que es nuestros problemas y nuestras circunstancias. Nunca vamos a entender a Dios es infinito. Entonces no se sienta mal que algo, sino confíe que Dios está con usted y usted también pueda recordar que el Espíritu Santo, Jesús nos dio una promesa y nos dice, mire, Él te recordará las palabras que tienes que decir. Él estará contigo. Tú tienes que confiar. Ese es el paso de la fe. No es que yo ya sé todo. No, damos un paso de fe creyendo que Dios puede obrar y cambiar la vida de esa persona cuando en verdad compartimos la palabra de Dios. Un buen consejo todo el mundo lo da, pero el verdadero poder para cambiar una vida está en la palabra de Dios. Comparte la palabra de Dios. El Espíritu Santo dice que Él nos recordará la palabra. Pero mire, el Espíritu Santo no es que hace magia. Y me dio el Espíritu Santo estas palabras. No, dice, te recordará. Para recordar algo aquí, tienes primero que haberlo leído aquí. Lee la palabra de Dios. De pronto no la entiendes, pero llegará el tiempo donde tendrá sentido. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. No te avergüences de la palabra de Dios. Compártela. Tú nunca sabes cómo va a estar el corazón de una persona. Y de pronto ese versículo que de pronto tú no lo entiendes es lo que exactamente necesita esa persona. De pronto eso es lo que rompe un corazón. Eso es lo que en verdad cambia y transforma la vida de una persona. Pero si nosotros nos da miedo hablar o compartir la palabra de Dios, no vas a ver la mano de Dios obrando en la vida de las personas. Tenemos que creerle a Dios. También dice la segunda parte del versículo que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Estas palabras nos recuerdan lo que encontramos en el Evangelio de Lucas 24, cuando dos discípulos de Jesús van de camino a Emaús y estaban tristes porque Jesús había muerto en la cruz y de hecho ya lo habían puesto en la tumba. Ellos pensaban que todo se había acabado y en ese camino iban tristes, pero Jesús vino al lado de ellos para caminar con ellos, para alterar el pensamiento, para que ellos cambiaran de rumbo. Y las palabras de Jesús fueron estas. Lucas 24, 25 al 27 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrando en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba toda la escritura lo que de él decían. Mire, toda la palabra de Dios habla de Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. No sabemos qué parte Pablo utilizó para hablar a los que estaban en Tesalónica, para explicar la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos varios ejemplos cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios acerca de esto. Por ejemplo, Génesis 3. En Génesis 3 tenemos nosotros cuando el hombre peca, desobedece a Dios porque prefirió escuchar la voz del enemigo y no la de Dios. Sin embargo, desde el puro comienzo, Dios le da una promesa al hombre. Cuando maldijo a la serpiente, le dijo lo siguiente, le dijo en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que nosotros conocemos como el protoevangelio. Dios hace una promesa de un Salvador, un descendiente de la mujer, y este acabaría con la serpiente, aunque no sin haber sido primero herido. Esto apunta al sufrimiento de Jesús en la cruz. De hecho, si tú sigues leyendo Génesis, te vas a dar de cuenta que Dios después hace unas túnicas de pieles de animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Quiere decir que tuvo que morir un animal, algo justo, por el pecado del hombre. La Biblia nos dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero hermano, la dádiva de Dios es vida eterna. Cristo tenía que sufrir, dar su vida para nosotros ser que salvos. Otro ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo. En Éxodo, la nación de Israel se encuentra en la esclavitud en Egipto y Dios dice que va a liberar la nación. Dios trae diferentes plagas sobre la nación para mostrar su poder y mandar a decir al faraón que dejara salir a la nación. Sin embargo, la Biblia nos dice que el faraón, ¿qué hizo? Endureció su corazón y no dejó salir a la nación. Por último, Dios le dice a Moisés, mire, esta noche voy a traer muerte sobre todo primogénito. Pero para que la muerte pase sobre ustedes, para que la muerte no les afecte, ellos tenían que tomar un corderito, sacrificar el cordero, comer el cordero y su sangre la colocaron sobre las puertas. Y de esa manera, cuando vino la muerte en la noche y vio la sangre, la muerte pasó sobre ellos. Esto es lo que significa Pascua, pasar encima. Cuando eso sucedió, ninguno de los israelitas murió. La sangre del cordero en el madero los cubrió, los salvó de la muerte. Una imagen de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Su sangre nos salvó y ahora la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Pero Jesús tuvo que pasar ¿por qué? Por la cruz. El Mesías tenía que sufrir. Y esto es lo que Pablo quiere explicarle a las personas en la sinagoga. Ahora, nosotros que hemos creído en el Evangelio, que hemos creído en el Señor Jesucristo, pues esto tiene sentido para nosotros. Nosotros entendemos que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Lo tenemos claro, pero para los judíos no tenía sentido. ¿Por qué? Porque ellos esperaban el Mesías. El Mesías tenía la idea de que él iba a venir a gobernar, pero no a servir y mucho menos a morir y mucho menos, bueno, pues sufrir y morir, porque pues ya muerto, sufrir y morir. Eso no cabía en su mente, pero la palabra de Dios es muy clara frente al sufrimiento de Jesús en la cruz. Mira, te voy a leer Isaías 53, del 1 al 7, tal como está en la palabra de Dios, y tú me dices, ¿qué piensas? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue por nuestras rebeliones molido, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién cree que habla el libro de Isaías? El siervo sufriente, el Mesías,
Y Pablo les dice, ese es Jesucristo, que murió por nuestros pecados. ¿Sí? Él cargó nuestros pecados. El castigo de la cruz que merecíamos nosotros, Él lo pagó. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y mire, eso no ha cambiado hoy en día. Sabemos y entendemos que nuestra paz con Dios, el precio fue la cruz. Y por eso miramos a la cruz, porque ahí en la cruz Jesús nos reconcilió con el Padre. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El precio para que usted y yo estemos en paz con Dios fue la cruz. Fue la cruz. ¿Sí? Nosotros estábamos alejados de Dios. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada uno tomó su camino y nuestro camino era camino de muerte, porque esa es la paga del pecado. Pero en medio de nuestro camino de perdición, Dios envió a su Hijo, el cual cargó nuestros pecados y los clavó en la cruz, para que tú y yo podamos tener vida eterna. ¿Qué sucedió cuando Pablo explicó esta verdad en esa sinagoga, cuando habló de la cruz? Dice el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadoso gran número, y mujeres nobles no pocas. Miren, Dios respaldó el mensaje. Varios creyeron, judíos, gentiles, mujeres, dándonos a entender que, mire, todo el mundo necesita el evangelio. Todos necesitan escuchar las buenas nuevas. No importa tu descendencia, no importa tu cultura, tu nacionalidad, si tú eres hombre, si tú eres mujer, todos necesitan el evangelio. Y por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino a la salvación. El versículo 5 al 9 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron el pueblo y las autoridades de las ciudades, oyendo estas cosas, pero obtenía fianza de Jasón, y de los demás los soltaron. Mire, cuando usted busca hacer la voluntad de Dios, cuando usted va y comparte la palabra de Dios, cuando usted tiene en su corazón el deseo de ver las personas cambiar y seguir al Señor y en verdad honrar a Dios, no debe sorprenderle absolutamente en nada que vendrá la oposición. Probablemente usted nunca va a ver la oposición si en verdad en su corazón nunca hay un deseo porque alguien siga a Cristo. Si usted vive tranquilamente y no todo es maravilla y nunca, hágase esa pregunta. ¿Por qué todo está tan calmado y nunca? No nos debe sorprender que cuando en verdad queremos caminar como el Señor quiere que caminemos, que seamos en verdaderamente discípulos del Señor Jesucristo, la oposición va a venir. Aquí, los judíos, al ver que muchos abandonaban la sinagoga y se iban con Pablo y Silas, se llenaron de celos y buscaron unas personas únicas, ¿sí? Hombres ociosos y malos. Y en lugar de enseñarles el camino de la salvación, en lugar de llevarlos para que sus vidas cambiaran y fueran trastornadas, dice que alborotaron la ciudad y llegaron a la casa de un hombre llamado Jasón. Probablemente era donde Pablo y los hermanos se hospedaban o posiblemente donde comenzó la iglesia.
Pablo no se encontraba en aquel lugar, así que tomaron a Jasón y algunos hermanos y los presentaron ante las autoridades. ¿Cuál fue la acusación? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús. Mire, hermanos, si nosotros tuviéramos este testimonio de ser personas que trastornamos y cambiamos el mundo porque proclamamos que solo hay un rey, el Señor Jesucristo, el mundo sería totalmente diferente. Tristemente, las iglesias, los creyentes, no están proclamando al Rey de Reyes. La iglesia, los creyentes no están viviendo contrarios al mundo. De hecho, hoy en día casi no se ve la diferencia entre un cristiano y un mundano. La diferencia simplemente, ¿sabe a qué se reduce? A que al día domingo el cristiano va a un lugar que llama iglesia, y eso es de vez en cuando. Y durante la semana no hay diferencia como vive con el mundo. Es igualito. Es algo que nos tenemos que preguntar, ¿estamos haciendo la diferencia? De pronto por eso no viene la oposición, porque pues no hay algo que cause algo diferente. Ahora, la acusación contra Jasón y los creyentes tiene algo muy interesante. Mire, el César exigía o demandaba lealtad a él y a Roma, nadie más. Pero cuando una persona creía en el Evangelio, su lealtad, su fidelidad era exclusivamente para el Señor Jesucristo. Mira, más adelante cuando tú empiezas a estudiar, si te gusta, la historia de la iglesia, te vas a dar de cuenta que muchos cristianos fueron puestos en la arena, devorados por leones, puestos en hogueras, lo que conocemos como mártires. ¿Por qué? Por su lealtad al Señor Jesucristo. Esa era la clase de fe que tenían los primeros creyentes. Esa era la obra que hacía el Espíritu Santo dentro de cada creyente. Traía esa convicción tan fuerte que ellos entendían que lo único que importaba era su fidelidad hacia Dios. Mateo 10:28 dice, mire, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:33 dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si nosotros en verdad queremos trastornar y cambiar el mundo en el cual vivimos, tenemos que vivir y ser firmes en lo que creemos. Y si usted no sabe en qué creemos, pues creemos en todo lo que dice desde Génesis hasta Apocalipsis aquí. No debemos tener miedo de decir lo que la palabra de Dios dice, especialmente en el tiempo que nosotros estamos viviendo, donde todo el tiempo es atacada la palabra de Dios. Creemos que Dios creó varón y hembra. Punto. Creemos en un matrimonio entre un hombre y una mujer. Punto. Apoyamos la vida, ¿sí? Porque el único que quiere destruir, matar y hurtar es el enemigo. Pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Punto, ¿sí? Les dije unos domingos atrás que los cristianos no vamos a ser llevados a juicios por amar a nuestro prójimo, por hacer buenas obras, por ir de viajes misioneros, por cuidar a nuestros hijos, por ir a una iglesia. No. Seremos llevados a juicios cuando proclamemos que creemos en lo que la palabra de Dios dice, cuando nosotros mostremos nuestra lealtad a lo que dice la palabra de Dios, a pesar de lo que pueda decir el César, o bueno, pues en este caso, el gobierno. ¿Sí? Ahí, 1 Juan 5:3 dice lo siguiente, pues este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La verdadera forma de demostrar que amamos a Dios es cuando guardamos su palabra, cuando vivimos como su palabra dice. Entonces, regresando al juicio en el versículo 9 de Jasón, dice que las acusaciones pues no llegaron a nada y se pudo pagar la fianza para que ellos salieran libres. Vamos al versículo 10 y 12. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Los hermanos supieron que Pablo y Silas estaban en peligro y los enviaron a Berea. De pronto pensando que a esperar que las cosas se calmaran en Tesalónica, pues de pronto para que Pablo regresara. Pero mire, no importaba dónde Pablo estaba o dónde Dios colocaba a Pablo, Pablo siempre quería compartir ¿qué? La palabra de Dios. Esa era su costumbre, y aquí en Berea hizo lo mismo, compartió la palabra de Dios. ¿Qué sucedió allí? Los judíos recibieron la palabra de Dios. Ahora hay tres cosas que me gustan mucho de los versículos y que quiero resaltar pues para que usted la tenga en cuenta. Dice que los de Berea recibieron el mensaje. Mire, este debe ser nuestro corazón frente a la palabra de Dios, estar nosotros siempre a la expectativa de qué es lo que Dios va a hablar a nuestro corazón, qué es lo que la palabra de Dios va a transformar, a moldear en mi vida, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Debemos nosotros estar como con ese corazón de ver y esperar lo que Dios quiere en nuestra vida. A veces el domingo se puede convertir en algo de, pues es una iglesia, voy a iglesia. Pero, hermano, ¿está su corazón abierto a qué es lo que Dios quiere? Cuando usted lee la palabra de Dios, los versículos le saltan a su vista, en su corazón hay algo que dice: Señor, ayúdame a ser más como acá, lléname de tu espíritu, crea en mí un corazón que te busque. O simplemente es como, bueno, domingo, iglesia, después de la iglesia, almuerzo, y ya pensando para mañana que voy, no, y que el almuerzo, y se me quema el almuerzo. Pero no, ¿cómo está su corazón cuando viene a escuchar de la palabra de Dios? Y me gusta lo que dice que el segundo punto tiene que ir acompañado. El primer punto va acompañado del segundo. El segundo dice que cuando ellos escucharon el mensaje, lo primero que hicieron ellos fue que tomaron el mensaje o las palabras de Pablo y la compararon o la filtraron a través de las escrituras. Y esto es lo que uno debe hacer. Mire, hoy en día se ven enseñanzas de todos los sabores y colores, especialmente si usted va a YouTube. Usted encuentra así, ¿cómo evangelizar un gato? Y se lo hacen creer que usted puede evangelizar un gato y allá cae usted. Pero mire, si usted pregunta, bueno, pero espere, es que usted es el que está predicando, entonces ¿cómo? Pues porque usted también debe estar en esa lista. Claro, hermanos, esto es verdad. ¿Cómo usted va a saber entonces que yo no les estoy mintiendo? Porque también todas mis palabras tienen que estar filtradas por la palabra. Entonces, mire, para que usted esté tranquilo, mire, primero usted debe leer la palabra de Dios. Usted tiene que conocer lo que la palabra de Dios dice, así de manera que sea yo que esté hablando aquí, o sea otra persona, o usted esté en otro lugar, al momento de escuchar la palabra de Dios, usted ya sabe si es algo que está aquí o no está ahí. Su oído ya está atento, usted ya conoce la palabra de Dios. Usted puede decir, amén, gloria a Dios, o usted puede decir, como que suena como extraño, ¿sí? Eso va acompañado. Y lo tercero dice que ellos escudriñaban cada día las escrituras. ¿Y qué nos dice esto? Mire, nosotros tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. ¿Cuándo? El domingo.
El domingo, porque es que el domingo es el día del Señor y ahí sí usted agarra su Biblia, la más grande, y viene, hermano, sabes que hoy sí voy a leer la Biblia. Hermano, la Biblia es para que usted la lea todos los días. Es su alimento espiritual. No has dicho, yo puedo tener aquí un pedazo de carne bien grande, pero si me lo como yo, a usted no le hace nada. Nada, absolutamente no le hace nada. Pero si usted lo come, lo disfruta, pone la palabra, le va a hacer bien ¿a quién? A usted. A usted. ¿Sí? A mí me trae alegría que usted pueda leer la palabra de Dios y pueda aprender y crecer. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó y cuál fue el resultado de nuevo de Pablo de estar hablando la palabra de Dios? El versículo 12 dice, así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. De nuevo, el evangelio es para todas las personas. No mires apariencias, no mires nacionalidades, no mires si es hombre, mujer. Todos necesitan el evangelio. Es que yo no lo conozco, yo la conozco, no la... El evangelio es para todos. Eso es. El versículo 13 y 15, con esto ya vamos acabando. Dice, cuando los judíos en Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo predicaba, las personas se convertían. Pero, como les dije, siempre va a haber oposición. Los judíos que habían comenzado la persecución en Tesalónica llegaron a Berea y una vez más a Pablo le tocó salir de esta ciudad. Mire, el enemigo no se da por vencido, ¿sí? Que usted haya ganado o haya tenido una victoria, eso no quiere decir que el enemigo lo va a dejar a usted en paz. Que las dificultades nunca van a venir, que enfermedad nunca va a venir, que eso... No. Van a venir tarde o temprano. Pero de nuevo, mire, nada de eso tiene que alejarnos del verdadero propósito que Dios tiene para nosotros. Si en verdad nosotros queremos que Dios trastorne, cambie, altere la vida de las personas, y hablando aquí personalmente de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros conocidos, lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios. Palabra de Dios. Y entiende usted que cuando usted va a luchar por llevar la palabra de Dios, literalmente usted se está metiendo en territorio enemigo. ¿Sí? Usted va a escuchar una y otra vez que las personas van a decir, es que no entiendo, pero este problema y lo otro, y lo otro, y lo otro. Mire, la lucha es por un alma. Y el alma es algo eterno, tiene un valor único. Tú eres único. Y la palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda. ¿Sí? Tienes que entender que no va a ser como... Por eso necesitamos poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Necesitamos al Señor. ¿Para qué? Para poder compartir la palabra de Dios. Para poder en verdad tumbar lo que sea que haya al frente de nosotros. Y el corazón de esa persona venga al conocimiento de Dios. Pero sin el poder del Espíritu Santo, sin Dios en nuestra vida, sin nosotros alimentarnos, vete a una guerra así y te darás cuenta que vas a ser el primero en caer. Esa es la verdad. Y por eso les recordé a ustedes Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sí? Amén. Vamos a orar.